Esperamos un segundito, esperamos un segundito, un minuto, 2 minutitos a que el resto ingrese, ¿sí? Bueno, chicos, ahora sí, empezamos formalmente. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Ya empezaron Hola, alguna? profe, ¿todo bien? Ya... Bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias. ¿Ya empezaron alguna evaluación? ¿Algún parcial? ¿O todavía no? Todavía no, pero tenemos, creo que el miércoles se habilita una y después el viernes ya empezamos. Ok. ¿Y cómo van las preparaciones? ¿Sienten Bien, confiados? Sí. es todo mucho, pero bien. Bueno, bueno. Siempre es importante llevar adelante el estudio sistemático, ¿no? Y no esperar al último tiempo a reafirmar algunas cosas. Y una de las cosas que nos piden a nosotros como docentes es que un poco empaticemos las evaluaciones con las actividades que tomamos, ¿no? Así que siempre tengan eso de referencia. Tratar de mirar bien las actividades que les tomaron en las asignaturas. Vieron que tiene 4 indicadores la plataforma. Introducción, objetivos, desarrollo y actividades y ustedes puedan ahí verificar por dónde va a trabajar y bueno, y también me parece que es un poco un criterio de ustedes y que al estudiantado le ayuda un montón y al equipo docente también, que pongan en valor cómo se quieren evaluar, ¿no? Como decir, mira, profe, tuvimos, si no les da permiso el docente, la docente, que ustedes también se impongan en decir, mire, profe, nos evaluaron de esta manera, nos pueden ayudar como es, y que lleguen al día de la evaluación sabiendo de qué se va a tratar, por lo menos la metodología, ¿no? Salvo que sea una metodología muy novedosa, que por ahí el docente le cueste mucho y no lo termine de hacer hasta el último momento. La idea es que, nada, que el tamiz de los nerviosismos y demás de ustedes pase simplemente por el contenido, pero no por el método, ¿no? Si es múltiple choice, que se declare antes, si es preguntas y respuestas, si es individual, si es colectivo y demás. Porque la vida funciona así, ¿no? La evaluación tiene que ser fiel reflejo de la vida, fiel reflejo del resto de los indicadores de la didáctica, entre ellos la planeación, la ejecución y control y demás. Entonces la evaluación tendría que ser de esa manera también. En cuanto a nosotros vamos a tener toda una semana, que es la semana que viene, la semana 8 que justo ahí ayer terminé de montar la actividad, ustedes no la van a ver hasta el miércoles, pero o jueves que se las publique, pero la idea es que tengamos una semana, la semana que viene, para conversar de las actividades que nos queden del foro de esta semana, que arranca hoy, y también que nosotros como colectivo podamos construir una propuesta para la clase 9 en este horario, evaluarnos, y que ese trabajo de evaluación, digamos, va a tener los filtros que el equipo docente considere, porque nosotros recuerden que somos un montón de comisiones de UDA y tratamos de que todas estemos equiparadas en algunas cosas y después, bueno, cada uno impronta su didáctica. Por ejemplo, no es lo mismo, y a ustedes les va a pasar el día de mañana, tener un equipo de 30 estudiantes o tener un equipo de 70 o tener un equipo de 5 estudiantes, ¿no? Por comisión. Vos podés avanzar de una manera o de otra. Y también incluso como yo les dije la vez pasada, creo que en la clase 5 también cada una de las UDAs tiene sus características, ¿no?
Así que en base a esas características positivas y propuestas y divergencias también es importante armar la evaluación. Bueno, en la clase pasada yo les había dejado una actividad que consensuamos que estaba todo ok, que un poco trabajaba sobre esta idea, vamos a ver qué es lo que traen ustedes, pero sobre esta propuesta de deconstruir, ¿no? Que es una palabra que nos cuesta mucho a nosotros, ¿no? Quizás en algún momento estuvo un poco, estuvo vil o en boca del nivel popular, cuando uno habla, por ejemplo, de los nuevos cantitos o de nuestro propio lenguaje o de nuestra propia escritura. Y cuando nosotros venimos incorporados a una cultura muy corporal en lo físico, ¿no? Toda nuestra sociedad actual y legendaria está muy ocupada y muy preocupada por nuestra estructura física y nosotros empezamos a trabajar con este nuevo concepto que es el de deconstruir, ¿no? Decíamos, che, deconstruite, ¿no? Empezá a construirte de vuelta. Y creo que al margen de que ahora vamos a trabajar con el lineamiento curricular, es una palabra que nos tenemos que decir todo el tiempo, ¿no? Nosotros para nosotros mismos, mirarnos al espejo o levantarnos en las mañanas y decir, che, ¿qué es lo que tengo para avanzar todavía, ¿no? Y la deconstrucción social es muy importante también para redescubrir otros horizontes personales. Nosotros preguntamos muchos a veces con un grupo de investigadores que tenemos acerca, por ejemplo, de las pasiones de los deportistas de mediano y alto rendimiento, digo mediano en realidad casi de rendimiento o de alto rendimiento, en los cuales mayoritariamente los convoca un solo deporte, ¿no? El que es gimnasta y muere en la gimnasia, o sea, nace y muere ahí. El que hace parkour nace y termina finalizando su carrera ahí. Y cuando empezamos a preguntar eso, nos pasó en el CENAR el anteaño pasado y demás, post pandemia, muchos nos decían, y la verdad que paso por el pasillo tal y me quedo mirando las prácticas de tal, que no eran su deporte, ¿no? Deporte de combate nos decían sobre los deportes que estaban en la pista, los deportes colectivos nos decían sobre los deportes más individuales, como que les gustaba. Entonces empezamos a ver que en realidad la sociedad en la que nosotros participamos es una sociedad que nos construye fiel y semejanza de la realidad, ¿no? En epistemología, por ejemplo, estamos trabajando ahora en otra asignatura la postura y la parada de las personas. Vieron que uno se para de determinada impronta, de determinada manera, y las posturas y las paradas son condiciones biológicas, pero también son observacionales. Uno es lo que el medio le presenta, ¿no? Si vos ves que papá y mamá se paran de determinada manera, empezás a adoptar una manera, de la misma forma que el lenguaje. Imagino que a ustedes les habrá pasado un montón de veces de conocer a una persona y algún día ir a conocer a la familia de esa persona y decís, ah, ahora entiendo por qué esta persona habla así, ¿no? Porque tiene la misma forma que habla su mamá. Y si nosotros nos vamos a los diferentes lugares de nuestras regiones, nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, nuestra riqueza, porque es un país muy cosmositivo, digamos, tenemos muchas culturas, muchas naciones internas, y llevamos un montón de cosas propias, ¿no? En mismas provincias, mismas quizás hasta ciudades, en determinado lugar de la ciudad, se toma una forma de hablar, se toma una forma de comunicarse y demás. O sea que nosotros nos estamos construyendo. ¿Y por qué es importante? O sea, nos estamos construyendo en toda la vida y no solamente del momento en que nacemos hasta la adultez, que se cree y después se cree que ya está, ¿no? Como que no podemos construirnos más. Y la realidad es que no todo el tiempo hasta el último momento, si queremos, nos podemos construir y construir. ¿Y por qué yo digo lo del lineamiento curricular? Y son los dos términos que no, los dos, perdón, temas o contenidos que nos atraviesan estas dos clases, la anterior y esta, tiene que ver con que los lineamientos curriculares están. Pero ¿qué pasa? Yo voy a dar este ejemplo a ver qué les parece a ustedes. Nosotros vamos a pensar en nosotros como colectivo. Ustedes, ¿no? Están acá formándose durante una carrera que dura 4 años. En el mejor de los casos, 4 años. En el peor de los casos, 5. Se puede demorar alguien. Ponele 6 años, alguien que acá, que trabaje, que tenga algunos conflictos entre medio. Pasan un montón de cosas. 6 años. Ponele que sea la media entre nosotros, sea 5 años para graduarnos, ¿no? Empezaron el año pasado y en 2028, 2029 estamos todos graduados. Perfecto. Nosotros educación física tuvimos desde salita de 5. Incluso algunos seguramente fueron a salita de 4 también con educación física. O sea que tenemos durante 12 a 14 años educación física. Y nosotros nos construimos en nuestra realidad corporal una educación física. Y también se empatizó mucho la forma en la que construimos nuestra educación física con la cultura deportiva de nuestros países. ¿Qué sucede entonces? Nosotros no solo que vamos a la escuela y asumimos el rol de la educación física, sino que a veces vamos a un deporte y decimos, che, esto lo hice en educación física.
¿no? Y en educación física decís, che, esto lo hice yo el otro día en deportes, ¿no? En algún deporte o en alguna actividad corporal, danzas también. Entonces uno ahí se va construyendo una forma y uno va adoptando unas cosas que cree correctas, porque las ve válidas y porque el consenso social entiende que está bien. Como por ejemplo, bueno, para entrar en calor hay que dar una vueltita de trote. ¿No? Y vos decís, ¿está bien? Y yo lo hice siempre, digo, siempre di una vueltita de trote en la cancha o en la pista y ya estaba, y de ahí vamos a jugar. Cuando uno se pregunta académicamente, ¿está bien esa forma? Y es una forma. Hay otras 7.000 millones de formas que te dan hasta resultados mejores fisiológicos, resultados mejores motivacionales, resultados mejores de predisposición, resultados mejores en la capacidad de construcción de lo que voy a hacer a posteriori en la parte principal de la clase o de una sesión de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos te ves entre un juicio, ¿no? Te parás en la vereda del sol, nah, una vueltita de trote suave. Como profe, ¿no? Es más fácil, los chicos ya saben que está bien, los estudiantes ya saben que está bien porque siempre se hizo así y da resultado. O sea, no hay que ponerlo a la discusión de si sí o si no porque da un resultado. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el proceso de latencia de la musculatura, disminuye las posibilidades profilácticas o de posibles lesiones. O sea, cumple una serie de cosas que ya está establecido. Entonces, el tema está acá. Tenemos el lineamiento curricular, ¿no? Miren el ejemplo que yo les traigo. Y muchas veces nos vamos a parar por, no es que no queramos, no es que somos mediocres, no es que uno va y dice, vos haces todo el esfuerzo, pero en el fondo vos te empoderás también por lo que vos viviste. ¿Cómo salgo yo de mi cuerpo para decirle a mi otro cuerpo que vino 4 años y medio, 5 años dijimos recién? O sea, 14 años contra 5. Quien haya participado en deporte, que encima la mayoría de nosotros venimos mucho del culto a los deportes, incluso tenemos mucho más, porque tenemos esos 14 años de vida en la escuela, de 2 contactos de 1 hora semanales, más las 3 o 4 sesiones como mínimo que hemos ido al tatami, a la cancha, a la pista, al gimnasio, donde todo parece que fuera lo mismo. Entonces tenemos una vida cargada de cosas que para nosotros están bien. Ahora, poner el juicio didáctico y dialéctico frente a volver a repensar es la única forma. Esto está bien, tiene que ser primero en el plano teórico. Yo no puedo ir a probar, ¿no? Y decir, bueno, podés probar, ¿no? Podés probar en clase, pero en el fondo vos tenés que tratar de fortalecerte en lo teórico y decir, mira, hoy no voy a hacer la vueltita de trote. Hoy voy a hacer esto, esto y esto y a ver qué resultado da y enjuiciarte teóricamente en decir, bueno, ¿qué otra cosa quiero lograr? Porque uno tiene un objetivo como educador, ¿no? Uno tiene contenidos, a uno le atraviesan saberes, a uno le atraviesan lógicas, medios, tiempos. Miren cuántos indicadores tiene la didáctica que son fundamentales, ustedes lo deben estar trabajando en la didáctica deportiva. Entonces, acá está el secreto de la clase del día de hoy. Nosotros tenemos el lineamiento curricular, pero cuando ustedes observen, ya han ido a observar alguna clase de algún profesor de educación física, ¿han hecho alguna observación? Bueno, joya. Seguramente lo van a ver con lo que acá está la clase del profe y acá está la clase que yo hice como educando, ¿no? Y vas a decir, che, es re parecido esto con esto. Por tanto, mayor validez se le da. En casos excepcionales, por ahí te redescubre con una mega planificación, me muestra su planificación, mirá la planificación, mirá la realidad, decís, opa, mirá, ¿no? Una bicicleta en el centro, quizás malabares, otra propuesta, ¿no? Divergente ante la realidad, y decís, bueno. Ahora, todo eso puede tanto estar justificado o no en el lineamiento curricular. Y lo que nosotros queremos lograr en la clase, en estas dos clases, ahora voy a juntar la actividad que ustedes trajeron con la clase de taller que tenemos el día de hoy. Es un poco repensar cómo nosotros nos estamos formando y cómo nosotros no podemos caer en la leve tentación de hacer lo que hicieron con nosotros. ¿Ok? Miren, los entrenadores más reconocidos en la era moderna no han sido grandes jugadores. Me parece que eso es algo, y cuando digo de la mayoría de los deportes, de la mayoría. Quizás han sido jugadores, pero no han sido grandes jugadores, no han venido del alto rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas se formaron en las estructuras científicas y el mundo de los saberes corporales para poder llegar a obtener una presea olímpica, mundial, récords y demás.
Y quizás incluso muchos están formados, a mí me pasa mucho, en la parte, digamos, yo estoy en deporte, como les dije, atletismo, de resistencia, y la parte nutricional hoy es determinante. El talento, como en todas, es determinante, los componentes de la carga son meramente simples, la abarcación a eso es simple, ahora el tema es lo nutricional. Y los mejores entrenadores se capacitan. No digo que tengan que ser nutriólogos o nutricionistas o expertos o magíster y doctores en eso, pero por lo menos sí tener un vademecum de información para poder llevar adelante a esto con lo complejo y no con lo simple. Los grandes docentes de educación física se salen del pantalón del educador que tuvieron, o a veces, incluso muchos llegamos a la carrera diciendo, yo vine porque el profe me motivó y a mí no me gustaba y después me empezó a gustar y terminó siendo mi asignatura preferida, y nosotros tenemos que hacer con eso nuestro folclore. Pero claramente no pasa solamente por el tamiz de verificar las prácticas actuales, concretas y contemporáneas, sino más bien de enjuiciar las teorías que las tenemos y por suerte en Argentina están muy reconocidas como los diseños curriculares de las provincias y de Cava, bueno, de Ciudad de Buenos Aires. Así que la propuesta entonces era que ustedes traigan algunos elementos para la deconstrucción, decía así, en tríos o cuartetos tendrán la posibilidad de crear un nuevo aporte para la desconstrucción del diseño curricular. Y los invitaba un poco a inspeccionar el diseño, ¿no? Mirar qué tiene, cuáles son los indicadores y demás. A ver, tiene el micrófono abierto quien quiera compartir algo. ¿Alguien lo hizo? Sí, profe, nosotros lo hicimos, no sé, armamos una presentación, Re bien. ahí Adelante estuvimos haciendo. entonces. O sea, como que lo fuimos armando y nos dimos las partes y eso para exponerlo. Estoy un poquito sin voz. No te preocupes, No sé si dale. están Sí, todos, sí. Si querés ir. ahí sí. ¿Están ok, chicos? Para, Sí, sí, Juli. Y Juli, bueno, ahí arranco yo y después sigue arranca Mati. nomás que te seguimos. Bueno, nosotros elegimos quinto año de la provincia de Buenos Aires, ya que todos somos de provincia. En el diseño curricular hablaba de em, que hay 72 horas totales. La materia es anual, con frecuencia de 2 horas semanales. Bueno, en este diseño también hablaba un poco de cómo debe enseñarse la materia en la escuela. Y nada, yo casi tengo algo que decía ahí en el currículo que parecía importante, que hablaba de la corporidad. Bueno, que la corporidad es entendida como un espacio propio y al mismo tiempo social que involucra el conjunto de competencias cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales en personas. Em, bueno, la enseñanza de la educación física incide en la constitución de la identidad de los jóvenes porque impacta en su corporidad. Y hablaba acá de los ejes y núcleos de este contenido. Em, bueno, más allá de que hablaba de que la educación tenía que ser corporal, motriz, cognitiva, social y afectiva, hablaba de los ejes y núcleos de los contenidos. Por ejemplo, teníamos el eje de la corporeidad y la motricidad, que hablaba de la constitución corporal, ser consciente de nuestro cuerpo, las habilidades motrices. Después otro de los ejes era la corporeidad y la sociomotricidad, la construcción del juego deportivo y el deporte escolar, la comunicación corporal. Otro de los ejes y el último era el eje de la corporeidad y la motricidad en la relación con el ambiente. La relación con el ambiente, la vida en la naturaleza, y las acciones motrices que nosotros tenemos en la vida en la naturaleza. Em, Después citamos em, que el diseño propone un enfoque donde sea protagonista el estudiante con comprensión y no una repetición mecánica. También hablaba mucho de la inclusión y el trabajo, intentar generar trabajos grupales con los chicos, em, proponiendo actividades también con sentido y coherencia. Y nada, como que un poco también sumado a lo que hablaba un poco la clase de hoy, como que se llega a interpretar también que en realidad uno, el diseño curricular es este, pero es ¿qué hago yo con todo esto? O qué hace el docente en sí con todo esto. Em, por eso acá citamos que cada docente debe tener en cuenta las diferencias, esto está en el texto,
las diferencias potenciales de los alumnos al momento de generar o planificar una clase y que ir siempre a la clase con algo planificado, no puedes ir a hacer algo espontáneo porque vos ya conocés, los primeros días de adaptaciones son los que vos conocés al grupo, a raíz de eso vos tenés que ver con, con las diferencias que hay en el grupo y los grupos notorios y eso, ver cómo trabajás vos ahí. Bueno, nada, pues hablo un poquito más eh, de que el rol del estudiante tiene que ser activo y participativo. Y bueno, esto del perfil del docente que decía recién, de cómo uno enfrenta las clases, tenés el currículum, pero a ver qué hago yo con eso. Y bueno, ahí Mati sigue un poquito. Nosotros, profe, bueno, la propuesta que elegimos se basa principalmente en la creatividad del alumno, también está en la cooperación y en la reflexión. Esta propuesta se trata de crear un juego nuevo, no puede ser lo tradicional, sí puede ser trayendo técnicas y elementos de otros deportes, pero sí se tienen que crear nuevas reglas y nuevos objetivos. La idea es trabajar de a grupos también para trabajar lo social y bueno, el tema de la cooperación. Y bueno, la idea es proponer este juego por grupos, ir trabajándolo mediante las clases y darle una muestra, darle una muestra escolar y también explicar el proceso, el aprendizaje que se fue dando mediante las correcciones, bueno, y la reflexión de todo lo que fue el proceso del armado del juego, con la idea de la participación de todo el curso. Para Mati, dame un chancecito. A ver, Sí. con- en términos automovilísticos, yo le dijera, se fueron al pasto. O sea, arrancaron ahí con todo, pero están trabajando sobre la actividad de esta clase. Yo quiero que ustedes me engloben en la actividad de la clase pasada, que decía ¿qué aporte ustedes le darían, ¿no? al diseño curricular para su deconstrucción? ¿Qué significa eso, Mati? O sea, che, mira, este es el lineamiento curricular, esto, y no, yo lo tengo que modificar y haría esto, ¿no? ¿Qué propuesta o sumarle? Mirá, esto hasta acá está bien, va por ahí, pero mirá, yo aplicaría sobre esto. Y los aspectos que ustedes me están diciendo, desde que arrancó Julieta, vos, son como cosas que se va a ver más planteada en el rol docente. O sea, el docente hace, el docente construye, propone, el estudiantado acompaña, construyen una forma, ¿no? Que nosotros llamamos educación a tu manera, su manera, como ustedes, tu trío, su dupla. Ahora, ¿hay algún elemento que ustedes hayan fijado que digas, che, mira, es este el elemento, lo traigo acá y se llama así y podés explicarlo o no? Y el elemento principal es como la creatividad. ¿En quién? ¿En dónde? El En la lineamiento no creatividad, tiene creatividad. sí, en la Por creatividad del ejemplo, alumno. Sí, Sí. Sabi. sí, por ejemplo, sí, profe, nosotros en realidad, igualmente, como seguía un poco el trabajo, por ahí nos estábamos, entre la y yo íbamos a finalizar un poco con lo que usted nos está pidiendo acá. A ver. Cuando hablamos de construir, digamos, nosotros tomamos como base de que no queremos, digamos, eliminar del todo, ¿no? Lo que sería el sistema curricular, pero sí, por ejemplo, lo que queremos hacer a partir de esto que planteamos, que es lo de digamos, de construirlo, es, por ejemplo, agarrar un deporte, como si dijésemos hockey. Todo lo que plantea la currícula por ahí es más basándose desde lo técnico, desde la repetición. Todo eso es como que lo que nosotros detectamos que esta currícula lo que hace es bajar mucho la motivación de los chicos, no hay empatía, no se generan experiencias. Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, vamos a agarrar un ejercicio, con los chicos dijimos, agarremos el hockey, justo tenemos el parcial ahora en breve, entonces tenemos el hockey acá y dijimos, bueno, tenemos dos arcos, pongamos cuatro. Desestructurar hasta todo tipo de actividad para que los chicos experimenten. Y a partir de esa experimentación es cuando nosotros empezamos como a sacar todo lo que sería la técnica o lo táctico, que por ahí que es lo que plantea más ¿no? el sistema curricular. Que vuelvo a reiterar, no es que queremos eliminarlo, pero le queremos dar una mirada como más de experiencia, de naturalizarlo, más social, integrar a todos, porque dentro de esa técnica, ¿qué pasa? Terminan quedando los mejores.
eso pasa y lo vemos asiduamente en una clase de educación física, cuando vos te reiterás mucho en la técnica quedan los mejores y el resto se aburre, queda afuera, no se siente motivado. Entonces lo planteamos con ejercicios diferentes a través del deporte hockey. No sé, Lai, si querés aportar algo de lo que Permiso. veamos. Permiso. Sí. Eso es una experiencia que ustedes tienen en la matriz de lo que recibieron en la educación y lo que están viendo. Pero el lineamiento curricular nuestro que ustedes evidenciaron en la clase pasada y que van a seguir trabajando el día de hoy, en lo absoluto trabaja esa mirada. Nada. Incluso la palabra hockey en principio no aparece, la palabra deportes reglado o hegemónico no aparece, no Pero está no había eso que en el traer como una lineamiento. situación, no había que traer una situación del deporte. El lineamiento curricular, o sea, si vos ahora me decís, como hecho de construcción, aprontaría a los deportes hegemónicos o a los deportes porque causan esto, creatividad y demás, para mí en el caso sería como un tres pasos atrás, pero podría ser igual una mirada, ¿no? Porque el lineamiento curricular es superador en ese sentido. El lineamiento te dice, por ejemplo, un contenido te dice reconocer el cuerpo del otro. Y vos para Mm. reconocer el cuerpo del otro lo podés hacer con una mancha, lo podés hacer con un rolido, lo podés hacer con qué, con un espejo, lo podés hacer con qué, con cualquier actividad que vos, o sea, te deja crear al docente, le permite incluso crear, incluso los límites de la creación no tienen horizontes, no tienen un límite tangible. Yo creo que ustedes se dejaron llevar más por la experiencia con el uso de lo que leyeron del lineamiento curricular, de su experiencia empírica, ¿no? No tanto de cómo mejoro esto que tengo acá en la mano, ¿no? ¿Qué aspecto le puedo cualitativamente que sea más emergente? Sí, profe, pasó tal cual Eh, eso porque también yo por ahí lo que pensaba de que a nosotros nos pasó también con el tema de las prácticas, de armar grupos y presentar juegos y mediante todo eso, la reflexión y lo que íbamos aprendiendo es como que los conceptos quedaban más claros todavía, entonces como que lo quisimos traer por ese lado. Claro. Está bien, es dichoso y qué bueno que hayan pensado y reflexionado como equipo, pero a mí me gustaría escuchar a ver si alguien de algún otro grupo tiene algo que podamos llamar, mira, mi elemento para la construcción es este y lo trabajaríamos de esta manera, o lo llamaríamos de esta manera. Fue también, perdón, ¿Sí? puedo opinar, que un poco como que lo que buscamos era, hablaba también de incluir de la forma colaborativa y todo el currículo, entonces como que por ahí nosotros nos fuimos obviamente de tema, pero por ahí era como plantear algo distinto, porque como aportaba Xavi recién, por ahí siempre vamos a lo puntual y queda un montón de chicos o queda un montón de cosas apartadas. Entonces, por ahí desconstruyendo algo que por ahí, bueno, nos fuimos de tema igualmente, íbamos a llegar a esa inclusión, por así decirlo. Pero bueno, Es que, veremos luego lo Julieta, que me digas. precisamente es retocar lo que el lineamiento ya dice, porque si vos tuvieras que inclinarte para un lado o para el otro, nuestro lineamiento no hace, y digo de cualquier provincia, cada provincia tiene su regularidad, pero vos que mencionaste el de provincia de Buenos Aires, es, plantea, no con esta palabra, pero plantea la construcción colectiva. El tipo te dice, che, no hagas un abordaje individual, te empuja a cómo trabaja el otro cuando uno hace. ¿Qué hace el que mira que no hace al mirar, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos está dando a alimentar de decir, che, no hagamos cosas individuales, que no sobreproduzca el talento, como decían ustedes, ¿no? Más o menos. O sea, que nuestro lineamiento nos está diciendo precisamente eso, ¿no? Que ustedes planteaban en lo empírico. Entonces está bien, profe, la mirada. No, O sea, está no bien, está no. bien, está bien lo que ustedes trajeron, sí, sirve para la actividad, sí, pero no cumple con el lema, digamos. ¿Qué elemento de lo que yo tengo acá tengo el libro, lineamiento curricular, qué cosa ustedes creen que había que seguir deconstruyendo, seguir mejorando? Sobreponerle. Si el lineamiento dijera que hay que atender las individualidades o exhortaría una mirada simplista, individualista de la actividad, por selección natural, ustedes podrían decir, che, mira, para deconstruir esto hay que trabajar una educación física colaborativa, ¿no? De todos y todas. Entonces voy a decir, ah, pucha, es diferente. Por ejemplo, la expectativa de logro, que es lo que yo les expliqué en la clase pasada, la expectativa de logro decía, niños de quinto grado son ustedes, ¿no? Decía, sí,
El estudiante realiza 30 flexiones de brazo en 60 segundos, tiene un 10. Si realiza 25, tiene un 9. Si realiza menos de tanto, está desaprobado. Por tanto, te tiraba a que vos trabajes individualmente o no. Decía, bueno, vamos a poner a hacer abdominales, vamos a hacer, el que llega, llega y el que no llega, no llega. No es la mirada actual del lineamiento curricular. Ojo, hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es la teoría y lo que a nosotros se nos obliga como docentes a hacer, y otra cosa es lo que hace la gente, lo que hace el educador titulado, que hace lo que hicieron con él en su vida, no hace lo que dice el lineamiento curricular, mayoritariamente hablando, ¿no? Bien, ¿hay otro equipo que haya traído esto de construir? Sí, nosotros. A Ahí ver, se escucha bien. excelente, Bernardita, dale. Bueno, no sabemos si está bien tampoco. Vamos a ver. Bueno, nosotros hicimos del diseño curricular de Provincia de Buenos Aires. Primero pensamos que estaba mal lo que estábamos buscando, porque encontrábamos el del 2018 y tratábamos de buscar uno más reciente y nos aparecía el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había uno del 2024 que era más reciente. Entonces fui a consultarlo a una escuela a la que iba yo para ver si realmente era el del 2018 y nos dijeron que sí, me dijeron que sí, que porque leyendo la Ciudad Autónoma había uno que decía cómo era la educación post pandemia. Entonces, el de provincia claramente no decía nada. Así que bueno, leyendo un poco con las chicas, decidimos orientarlo hacia la discapacidad. Bueno, el diseño curricular de Provincia de Buenos Aires hablaba en la parte de educación física de que la corporeidad es entendida como la presencia singular de cada sujeto en el mundo y la motricidad como la acción intencionada de esa corporeidad. Entonces, ninguna de las dos nociones supone el cuerpo estándar ni un movimiento correcto. Por eso, cada estudiante va a tener una corporeidad propia. Y no me sale la palabra. Lo que nosotros queremos cambiar es que el diseño curricular, a la hora de reorganizar y planificar, la pregunta que se hace es qué contenido se enseña y luego cómo se adapta a quien no puede seguirlo. Y lo que nosotros proponemos es que la pregunta que se deberían hacer los docentes es de qué maneras diversas puede un grupo de estudiantes experimentar el contenido que nosotros vamos a dar. La diversidad deja de ser una variable para contemplar al final y se convierte como una condición desde la que más se diseña. No sé si alguna de las chicas quiere seguir. Me sumo, hola profe, ¿cómo estás? Me sumo a un ejemplo, yo trabajo con discapacidad y me sumo a, yo la semana pasada estaba hablando con una compañera que me preguntó qué estudiaba, dónde, qué sé yo, ella tiene discapacidad y me dijo algo que después lo traje tipo a cuando hicimos el trabajo y debatimos un poco, de que ella me dijo que ella en educación física, en el colegio cuando hacía, el profesor la hacía llevar el apto médico para que no haga, para que se quede sentada y no haga porque no sabía cómo adaptar la clase a ella. O más bien, sí, adaptar la clase a ella. Y a mí, obviamente, me llamó mucho la atención y es horrible porque de alguna manera excluís a la persona. Este, y es como es muy loco porque el diseño curricular dice constantemente como que la inclusión, como que hay que esto de adaptar y de que todos puedan participar, pero también hay re poca capacitación para el docente. O sea, yo me lo ponía a pensar y lo hablaba con mi compañera de laburo y decía, está mal que en una carrera de educación física no haya materias que hablen de discapacidad, porque yo desde que empezamos la carrera, solo dos materias hablaron de discapacidad en atletismo, que focalizaba mucho en eso, y en tu materia. Y a mí me llama la atención porque como que yo tengo el pensamiento que el que habla de eso es o porque le tocó algo de cerca o porque trabajó, le tocó trabajar en discapacidad, porque realmente no todos le dan la misma entidad que a una persona que no tiene discapacidad.
Y me parece tipo súper importante que en algún momento, yo que trabajo en discapacidad, que lo veo todo el tiempo, es re importante que en algún momento, tipo, en las carreras pongan, ¿me entendés? Como que no me gusta, por ejemplo, que den 4 años inglés, pero no le damos entidad a la discapacidad y después, tipo, no saben cómo tratar a la gente con discapacidad. Tipo, al pibe con síndrome de Down te lo tratan como un nene de 2 años y no es tan así. Este, nada, como que ese ejemplo lo trajimos y en base a eso también hicimos bastante. Este, y nada, eso. Bueno, yo creo que es muy válido lo que ustedes trabajaron. Nuestros diseños curriculares de todas las provincias sí trabajan, tienen un aporte muy fuerte en primera instancia, respondiendo un poco a lo que decía Bernardita. No existen los contenidos estancos en el lineamiento curricular. Incluso si vos te fijás, todo contenido abajo dice modos de conocer. ¿Qué es el modo de conocer? El modo de conocer es, che, profe, cuando yo te digo reconocimiento del cuerpo del otro, de acá a acá, con esto, con esto, con esto, como que te da un abordaje, si se quiere, metódico, metodológico, sustancioso, elucubrante, para que la persona no esté sola frente al contenido, ¿no? Te parás, vas a planificar, me paro y me dan un contenido. Pasaje de vallas, re estanco, ¿no? ¿Pasaste o no pasaste la valla? Ahora, cuando te dicen reconocimiento del cuerpo del otro y te da una serie de indicadores, vos sabés que pum, 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 y vos lo vas construyendo, podés partir de donde quieras. Ahí que mirás, mirás qué estudiantes tenés, qué grupo tenés, qué escuela tenés. Ayer yo estaba leyendo un artículo de un director de carrera, Alejandro de Brandi, que trabajaba, hay muchos observatorios de educación física que se abrieron, no sé si saben, los BRIEF, Observatorio de Educación Física, y él plantea un artículo que está en cola de publicación, yo lo estaba leyendo, estaba revisando, y veía que él connotaba, o el equipo colectivo este, porque lo hizo con Blasque Sánchez, connotaban una idea, que era si el educando es de una escuela de gestión pública o privada y si era repitente o no era repitente. Y yo pensaba, digo, hay otras cosas culturales también a repensar a la hora de evaluar una didáctica. No es lo mismo, por ejemplo, sea gestión pública o gestión privada, si vos vivís en un espacio rural o si vos vivís en un espacio citadino, ¿no? Y como que hay que empezar, y esos modos, esos son modos de saber que el lineamiento curricular tiene. Y respondiendo un poco al aporte que hacía de la empiria, Camila, en la clase pasada nosotros abordamos esto como algo que acá desde la asignatura lo trabajamos como, che, vamos a deconstruir y decíamos, bueno, partimos del modelo médico que ubica una patología como eje de la propuesta escolar. Y es así, porque la propuesta escolar es cronológica, no es madurativa. Y si alguien madurativamente está en desfasaje con la media, esa persona repite. Otra cosa sería cuando diga, che, cuando logré la madurez me ubico en este ciclo, me ubico en este grado, ¿no? Y en base a aumento mi madurez me ubico en este grado, pero sin perder. Ese es el re desafío, Camila y compañeros, ¿no? El desafío de la educación del futuro es que esté basada por maduración, donde nadie sepa qué maduraste y qué no maduraste. Y que entre esos colectivos sean colectivos divergentes donde todos se autoapoyen y nos autoapoyemos. Gente que está hipermadurada en las motricidades, otro en las motricidades físicas, perdón, finas, otro en la maduración cognitiva, intelectual, ¿no? Y que todas esas podamos hacer colectivo. Claramente estamos pensando en NASA, ¿no? O sea, es como estamos en otro horizonte, pero hay que proyectar hasta ahí. Ahora, con el tema del paradigma curricular, se resuelve un montón de elementos en torno a la educación física en la educación especial. Y miren, yo les planteaba lo siguiente. En el paradigma médico, en el paradigma previo a los lineamientos curriculares 2012 hacia abajo, el sujeto de aprendizaje es considerado un objeto de estudio, sabe o no sabe. En nuestro paradigma curricular de la República Argentina y sus provincias, propone recuperación de funciones. El sujeto de aprendizaje es considerado un sujeto deseante, fíjense la palabra, y a la vez un sujeto deseado. Pasamos de la visión de objeto a sujeto. En el paradigma médico, la intervención docente está en función de proveer conocimiento, que es lo que nosotros decíamos, ¿no? El profe se para en lo que, para que el resto haga lo que él dice. En el paradigma curricular que nosotros estamos y que es obligatorio, la intervención docente se plantea desde la mediación. Por tanto, ha de motivar
para generar adicción, proporciona situaciones de aprendizaje, crea condiciones de comunicación y sobre todo, y más importante, genera conflictos cognitivos. Sumatoria de esto, pone variantes, variables, para que no se quede ahí y que avance el que avance y con el avance del que avanza, que el resto lo pueda seguir y acompañando ese proceso. Bueno, yo les hablé ahí del currículum diversificado por especialidades. Recuerden que ahí tenemos las especialidades dentro del área curricular, que para nosotros aplicaría la de la cultura corporal, corporeidad como objeto de estudio bien realizada. Por tanto, las expectativas son integrales y holísticas. Trabajamos sobre personas plenas, ¿no? Y en esa estructura que aparece lo histórico, lo social, lo ético, lo interactivo, lo empírico y relacional, y sobre todo, obviamente, hoy más que nunca, el tema de la intelectualidad en la cultura corporal. Bueno, nos quedamos con estos dos grupos, ¿sí? Obviamente es una pelea, ¿no? Esta actividad, porque ustedes están empezando a conocer el lineamiento curricular y ya les propusimos, che, rómpanlo y hagan de nuevo al estilo Vygotsky. Es re difícil, pero me parece que la práctica fue buena como para agilizarnos nosotros y meternos en la órbita. La clase del día de hoy, que bueno, la idea era que estemos 20, 30 minutos en esto, nos demoramos, pero creo que fue importante. La idea, y ustedes ya la leyeron, veo acá por lo menos que en seguimiento la mayoría ya ingresaron, vamos a hablar sobre el objetivo que tiene el lineamiento curricular, ¿no? Que tiene que ver con, tenemos que utilizarlo con un objetivo. No es un cliché, no es porque es obligatorio, ¿no? Sino es porque nos permite construir, ¿sí? Nos permite desarrollar una calidad educativa. ¿Por qué es el lineamiento curricular? Porque nos permite integrar igualdad de oportunidades para todos y todas las estudiantes. Y en ese sentido, también a nosotros, porque por ahí decían, qué increíble, ¿no? A veces ustedes nos vemos sesgados, de decir, che, a mí nadie me preparó. A mí me pasó en la universidad también, ¿eh? A veces uno habla, me escribe con la mano y borra con el codo. A mí en la universidad me pasó tener una persona con discapacidad. Y una persona con discapacidad madurativa. ¿Sí? Pero muy agravada la cuestión de la audición. Y yo, para mí fue un desafío. Yo aprendí a dar la clase con él, o sea, aprendí yo más de la situación y a él debe haber sido muy poco fructífera mis clases. En ese momento le estaba dando didáctica deportiva en cuarto año. Imagínense, ahora, ¿nos preparan para eso? No. Pero sí hay cursos, sí hay perfeccionamientos docentes que son obligatorios para todos los docentes. Lo que pasa que, bueno, hay que atravesarlo un poco en que me falta formación, pero por el otro lado también hay que atravesarlo como me tengo que formar, ¿no? Me tengo que autoformar y tengo que estar preparado para eso porque la sociedad lo necesita, ¿no? Entonces, acá el diseño curricular tiene un papel importante en lo que hacemos nosotros, que es nuestra formación docente. Nuestra formación docente, ¿qué significa? Te estás formando continuamente, sistemáticamente. Y nosotros lo que hoy reconocemos como válido en el 2026, en 2036 o en 2040, y mucho ahora que se acelera todo, quizás quede en otra era. Entonces, la titulación nos alcanza para ponernos en órbita. Ahora, la integración nuestra como sujetos docentes tiene que ser el perfeccionamiento constante. Hay dos países, por lo menos de los que yo conozco, que os obligan, uno es Canadá, que nos queda acá cerquita, que los obligan a tener un puntaje que sale de la capacitación que tengan y que reamplía tu titulación. La titulación, por ejemplo, tiene 20 puntos para ser docente de educación física. Vos podés tener de 20 a 30. Si vos no te vas capacitando y en relación a las propuestas que vos mandás al sistema educativo, mira lo que estoy diciendo, NASA, si vos no vas mandando todo eso, empieza año a año restás un punto. Si estás en 25, ¿sí? Está perfecto. Ahora, si en 5 años no presentaste nada, no te capacitaste nada, estás en 20. Al otro año no vas a poder ejercer la docencia. No es una titulación para toda la vida. ¿Por qué no es absurdo eso, Camila? ¿No es absurdo, chicos, chicas, que vos tengas una titulación para toda la vida? Es una locura. Incluso pasa en las ciencias médicas, incluso pasa en... A veces la gente dice, y yo no quiero que un médico nuevo me atienda. Yo soy de los que digo, mírame el que salió ayer. No me importa que no tenga la experticia en la práctica concreta, pero estuvo habituallado a la realidad.
Ahora, hay médicos que se graduaron en los 60, pero por ahí se siguieron perfeccionando, pero no es la totalidad. Con nosotros pasa lo mismo, ¿no? La motivación sobre todo. Entonces, ¿qué hace la clase del día de hoy? Vamos a Te iba hacer, a decir, creo que Estados Unidos también funciona de esa manera. Tenés que cumplir ciertos CUs para poder, si no también, te pueden ya sacar matrícula y todo. En la parte de, por ejemplo, que es rehabilitación, el entrenamiento, por ejemplo, también. Estás obligado a sumar puntaje también, en la no educación, solamente en Canadá. en la Y lo que educación, sí, a y lo ver, que sí vos coincide. Uno, a veces la práctica es el maestro, por un lado, pero por otro lado me pasa, al menos lo veo en la medicina, que va cambiando todo y si uno no se sigue formando, como decís vos, prefiero pelearme con el médico que salió hace 2 días, que hace, no sé, la técnica del EMER, que va a seguir operando hueso, tendón, hueso, por decirte. sí. Bueno, como un ejemplo así, ¿no? Muy, muy, muy de la estratosfera, pero es la realidad. Para mí en la educación debemos encontrar un sistema. En la provincia de Buenos Aires tenemos nosotros un sistema de perfeccionamiento docente obligatorio y constante que incluso, por ejemplo, el docente, si vos te ubicás en el turno mañana, te obliga la provincia, cuando trabajás en escuelas provinciales, a que vos en las tardes, una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, haya perfeccionamiento docente y vos te vayas a capacitar. Como la cosa está muy álgida, formalmente todas estas capacitaciones vienen mucho a la cuestión actitudinal. Tenemos serios problemas actitudinales con los padres de los estudiantes y con los estudiantes y no estamos formados para eso, entonces mayoritariamente va hacia eso, pero hay capacitaciones permanentes para todos, ¿no? Bueno, la clase del día de hoy es un taller. Son 6:50, nos queda una horita. La idea es que trabajemos sobre lo siguiente. La primera parte que es la construcción de un diagnóstico, ¿no? La idea es esta, che, tenemos que hacer un diagnóstico. Tenemos que, en primer lugar, seleccionar el lineamiento curricular de nuestra provincia o de Cava, los que queden en Cava, vean el trío, si en el trío hay dos de Buenos Aires y uno de Cava, elijan cualquiera, no hay ningún tipo de problema. Ahí están los links. Yo estaba revisando ayer y en el de Cava lo sacaron, se ve que lo sacaron hace poco o lo están cambiando y demás. Justo ahí alguien comentaba al principio que el de Cava estaba del 2024, el lineamiento curriculares son del 2015, 2014, 2015, y hay algunos que han hecho adaptaciones, ¿sí? A los lineamientos curriculares, pero la base se mantiene. Habría que ver, ¿sí? Cuál ya le metió algo realmente poderoso. Hasta el año pasado que con los estudiantes lo miramos, más o menos estábamos ahí, en lo mismo. Lo primero entonces es, la primera actividad dice, busquen cómo define el diseño a nuestro objeto de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Habla de educación física, habla de cultura corporal, habla de motricidad, habla de psicomotricidad, habla de corporeidad, de otro, y ahí una vez que ustedes lean muy por arriba, más todo lo que leyeron en la clase pasada, digan esta realidad. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es el objeto de estudio en la mirada del elemento curricular, es, por ejemplo, motricidad. ¿Por qué? Porque habla esto, dice esto, cuestiona esto. ¿Estamos de acuerdo? Yo les puse los grandes objetos de estudio en los que se pueden encontrar. Por ahí ustedes, más conocedores que yo, dicen, no, mirá, acá hay una palabra nueva que se llama así y encuentran que el lineamiento curricular de esa provincia lo trabaja de esa manera. Una vez que vean eso, vamos a trabajar sobre el perfil del estudiante. Según el diseño curricular de nuestra provincia, ¿qué tipo de ciudadano se pretende formar mediante el movimiento o a través del movimiento? Y ahí yo les puse tres, ¿no? Puede ser otro. Un ciudadano saludable permite construir un perfil de un deportista, permite construir un perfil de un sujeto crítico. Esto no es que lo ponen así, permite construir un sujeto crítico. No, la idea es que ustedes fundamenten y que en el lineamiento curricular esté el fundamento, ¿ok? Y por otro lado, la tercera, decimos nosotros, un desafío situado. Y plantea así, elijan un contenido de su diseño, que acá podría aplicar para lo que hizo el grupo número uno, ¿no? Elijan un contenido del diseño, como por ejemplo yo puse los juegos en ambientes naturales o la lógica de los deportes de invasión. Y piensen un problema real de su provincia o localidad que ese contenido podría ayudar a trabajar. Y acá, por ejemplo, yo les puse de ejemplos, pero son meros ejemplos, la falta de espacios verdes, el sedentarismo urbano, los conflictos de género, ¿no? Dentro de la escuela u otros. Y después de esa horita de trabajo, que nos podamos reunir a interactuar un poco cuáles fueron nuestros abordajes y posterior a eso queda el foro, ¿no? Que está en actividad y que cada
después no lo terminen de mandar hoy, entre hoy y mañana, ustedes ya lo van a enviar para ser leído, corregido y demás. ¿Preguntas hasta acá? No, quedó claro, creo. Quedó claro, son tres, bueno, Perfecto. perfecto. Entonces, vamos a armar los grupos. ¿Les parece que trabajemos con los grupos que ya tienen o quieren hacer grupos nuevos? Y con los que ya tenemos, profe. Sí, con lo que Así ya es más tenemos, fácil. profe. Acá. Bueno, entonces ustedes me van diciendo. En la sala uno agrego a Julieta. ¿Con quién lo habías hecho? Sí, Sabina, Matías, Matías y Laila. Sabina y Laila. Matías y Laila. Ok. Bien. En la otra sala, a quién va? Profe, A mí. estamos Bernardita, Sí, Camila sí. y Daira. No te escuché, perdón. Y yo, Daira. Joya, joya, listo. Perfecto. En la otra sala, ¿a quién puedo agregar? Argento, Sí, Lautaro, sí. Puglieri y Bombicino. Joya. En otra sala, Ibarguren y Suárez. ¿y quién más? Ahí son dos. Sí, lo estamos haciendo solos. Ok, De hecho, nos confundimos y ya le hicimos una parte. ok. Y después tenemos a. ¿Ubico a los otros cuatro que quedan? No. Queda Simón, Belén y Gino. Profe, yo estaba con Belén y con Santiago, Para que no que no te está. veo. ¿Quién me estaba hablando, perdón? Simón. Simón, ¿Con quién estabas? con Belén y Santiago. Belén. Santiago no está. ¿Pero no está, no vino hoy? No. Ah, bueno. Joya. Entonces los pongo a los dos y también a Gino. Dale. Dale, profe. Bueno, ahí abrí en 30 minutos como máximo, 35 minutos volvemos para interactuar, ¿sí? Me pueden llamar a mí, yo estoy acá e interactúo con ustedes. Ya tienen abiertas las salas, ahí pueden ingresar y ya ingresan. Si me equivoqué en alguno, me avisan. Obvio. Bernardita, ¿pudiste?
el problema. ¿Está bien? Bueno, han de tener que justificarlo. Mientras ustedes lo justifiquen bien, el punto número 3 está genial. Sí, sí, sí. Claro, No, ese es el problema que agarramos por el tema de eso que también decía sobre el tema de la vinculación con el ambiente. Y por eso también es como que teníamos la duda esa de si teníamos que como que centrarnos más en lo de la escuela o también ya desde la casa. no entiendo eso. Vos en la educación vos no trabajás para la escuela, digamos. Vos como educador trabajás para el niño, la niña, el adolescente. Si vos trabajás para él, es el mismo niño que está en clase con vos en el patio o en el aula, va a su casa. Después por ahí va al club, y después también va a una colonia. O sea, es para el niño en general. No es ni para uno ni para otro. Ah, ok. Lo que sí justifíquenlo con tenacidad, ¿no? Y no lo justifiquen solo desde lo empírico, sino también, bueno, ¿qué te permite el lineamiento curricular para que vos lo aprontes a ese problema social? Bueno, Ok, gracias, profe. No, por gracias. favor, dale. A ver. A ver, para que acá. De La la pregunta 3. consigna número 3. Sí. Elegimos la falta de espacios verdes, pero queríamos saber si lo podíamos combinar con el exceso de tecnología en los niños. A ver, pero ustedes eligieron el ejemplo que yo puse de contenidos. ¿No, no seleccionaron otro? Claro, no, o sea, Claro, no uno era nuevo, lo de sino tecnología. unificar, claro, o sea, unificar el de falta de espacios verdes con el Claro. tema de las O sea, pantallas porque en sentimos que los... falta esto y hay exceso de lo que es la tecnología. Entonces Por eso, dijimos, bueno, capaz lo. pero lo que yo digo, ¿por qué no eligen otro contenido que no haya sido el que pusimos nosotros ahí? Ese lo puse de Ah, ejemplo, ok. ponele. O sea, O sea, otro que... tecnología solo puede ser, por ejemplo, porque tecnología no está, ¿o sí? ¿Cuál? No. El de exceso de tecnología en los niños. Ese sería un problema de la sociedad. Ujú. Pero ¿cuál sería el contenido? Vos tenés que partir al revés. Vos tenés que decir, bueno, a mí me exigen como docente Ahí, ok. trabajar todos estos contenidos. Bueno, agarro este repensando en que esto lo puedo empatizar con, bueno, no sé, el tema de la tecnología o el mucho tiempo frente a pantalla, por ejemplo, puede ser, si es que son eso los Ah, problemas. ok. Bien, bien, Ahí, bien. Ahí entendí. Es un contenido específico. exacto. No, traten de no trabajar el que traje yo. No, 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 está bien. Los problemas, cuando uno dice los problemas, no tienen que ser, digamos, no es que son problemas de la sociedad, tiene un problema, son situaciones. Por ejemplo, un problema de mi Sí, sí. barrio, y yo lo puse realmente por eso, un problema en mi barrio es que no hay plazas. Entonces yo le decía a los Sí, chicos, sí, ¿qué pasa? disfrute, claro, sí, pero por ahí es en este barrio, o en tuyo, el mío, pero no es en el de Mm, todos, ¿me entendés? Sí, problemas claro. reales, problemas concretos. Muchas veces la educación trabaja sobre problemas concretos específicos del momento histórico. Qué sé yo, por ejemplo, el otro día, no sé si vieron que, ¿cómo es que decía un lema de los chicos de un juego venía, que empezaban a pintar, vamos a Mm. variar, prepárense que vamos a variar clase, ¿lo vieron eso la semana pasada? Ay, no, Se no lo vi. suspendieron, se Por suspendieron suerte no. clases en todas las provincias, en toda la provincia de Buenos Ah, eso Aires. sí lo vi, pero yo pensé que Ah, era sí, a eso raíz de que sí, estaban todos claro. matando, Sí, tipo, que estaban yendo a matar a todos las escuelas. disparando. Sí. Claro, se vienen los disparos, bueno, es un problema concreto. Bueno, ¿qué podría hacer la educación física para eso, por ejemplo? ¿No? Tiene un montón de cosas Ah, para ok. hacer. Bueno, este contenido lo traigo para trabajar esto. No tienen que ser los problemas, por ejemplo, el problema que ustedes plantean es un gran problema, ¿no? Está perfecto, General. úsenlo. Pero si quieren también problemas particulares de mi barrio, de mi localidad y demás. Ok, bien, claro. Profe, Bien. eso quedó clarísimo. Te hacemos una pregunta que nada que ver con el trabajo. El primer que nos dio curiosidad, lo que expusimos hace un ratito, ¿eso lo viste bien o Lo de la tipo crees que hay que ajustar discapacidad. en algo? Sí, Sí. eso. Sí, el abordaje estaba bien, lo que yo les decía era que era un tema que yo ya había yo trabajé tres elementos, dije, para deconstruir. Dije, Mm, la motivación, demás, y por último dije, el último digo, la educación física en la educación especial, ¿no? Ok, Entonces digo, bueno, ok. trajeron uno de los que yo ya había traído para deconstruir. No está mal, le dieron un abordaje Claro, nuevo. sí, no nos dimos cuenta, capaz. Como nos Claro, interesaba, no nos dimos cuenta. la idea era traer un cuarto, un quinto, un sexto, ¿no? ok, 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 pero perfecto. desarrollado va por ese lado, digamos, Sí, para sí, saber por para la supuesto, por próxima, supuesto, es por... sí, sí, Listo, sí. listo, buenísimo entonces. Bueno, gracias.
Dale, Seguimos. ahora en un Gracias. ratito yo les Gracias. aviso y volvemos. Dale, Dale. buenísimo. Bueno, Sabina, esperamos a los chicos, ¿sí? Sí, profe, están volviendo. Bueno, estamos todos, todas. Bueno, en dos grupos estuve, en tres grupos estuve, en el resto imagino que habrán terminado todos. Vamos a arrancar. Está llegando más gente. Le voy a dar la palabra. Recuerden abrir la cámara, por favor, chicos, todos. Va Gino, ¿estás? Arrancá vos, por favor. Disculpa, profe, estoy subiendo a mi casa. Ahí prendo la cámara. Profe, somos del grupo de Gino con Simón. No sé si Dale, empezá, Belén. Simón querés Gracias. empezar o empiezo yo como quieras. Empezá vos, si querés, sí, fácil. Bueno, dale. En lo que respecta del objeto de estudio, nosotros encontramos palabras claves que eran prácticas corporales, cultura corporal y bueno, como que nos basamos y creemos que va por ese lado, digamos. Eh, Después en perfil del estudiante, encontramos como que hace referencia a un sujeto integral, autónomo, reflexivo y crítico y colaborativo. No sé si ahí quieres seguir vos, Simón. En la 3, ¿no? Claro, sí. El desafío situado, encontramos que eran prácticas corporales en el medio natural, y el problema real sería parecido al que dijiste vos, profe. Encontramos el de la falta de contacto con la naturaleza y cómo la vida urbana es sedentaria. Y la forma de resolverlo que encontramos es tener más vínculo con el ambiente, el cuidado de la naturaleza y la actividad física al aire libre, haciéndolo a través de juegos, salidas o actividades recreativas, y cómo a través de eso se puede promover más la relación consciente y activa con el entorno. No sé si Gino quiere terminar. Igual es hasta ahí, no hay mucho más. Hasta ahí, amigo. Ah, De todo. ¿Podría justificar, Gino, la primera y la segunda? Belén solamente lo mencionó. La idea era justificar. Ella dice que hay, por ejemplo, una cultura corporal, ¿no? ¿Qué hace Sí. aparte de las palabras, Gino, que sea esa perspectiva que después se va a ver como objeto de estudio en otra propuesta? Eh, no, la verdad que no sé, profe. No sé. Eh, a ver, espera que justo no la escuchaba, Belén, ¿qué dijo? En la uno, Gino. Ah, la uno. Ahí está, ahí la tengo. Eh, Pusimos que el diseño no se queda solo en educación física como actividad, sino como se entiende, como una forma de enseñar, eh, prácticas corporales.
dentro de la cultura. Sí, eso lo dijo Belén, pero yo te estoy preguntando a vos que justifiques eso de por qué el diseño curricular crees que se ancla en esa propuesta, en esa perspectiva, en ese paradigma. ¿Por qué creemos, profe? O sea, No, lo yo encontramos de esa manera citado en eh, el currículum. Claro. quiero que él responda, Belén, para Ah, escucharlos. perdón, no, lo trato de ayudar. No, es que no sabía qué responderte, profe, así lo encontramos nosotros, lo estábamos haciendo yo mientras estaba viajando, prendimos la cámara y estábamos haciendo eso y salió así. Ya, bueno, a ver. ¿Hay otro grupo que tenga un criterio que pueda reafinar esto o por lo menos, no digo ejemplificar, pero fundamentar de por qué es ese u otro? Profe, perdón, si quiere yo lo puedo A ver, decir, lo que nosotros encontramos, digamos, el a ver, diseño dale. curricular dice, el propósito de la educación física es la apropiación de los conocimientos inherentes a la cultura corporal, su objeto de enseñanza son las prácticas corporales. Y de ahí nos basamos en esto de prácticas corporales. Claro, Muy pero bien. Está bien, eso está sentado y está declarado dentro del marco de la educación física, como también está en la educación artística, musical y demás, está buenísimo. Pero si Sí, lo tuvieras que... encontramos en el marco de educación física, en la parte de claro, diseño del área de educación física. Sí, sí, todos estamos de acuerdo en eso. Lo que yo te digo es, ¿cómo podemos fundamentar que, por ejemplo, los contenidos, los modos de saber, el sistema de evaluación y demás, se justifican con esta propuesta y no con otra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elementos hacen pensar de que trabajamos sobre las prácticas corporales? No, ahí no sabría qué decirle ahí, profe, la verdad. Y Buscamos lo que era, digamos, el objeto de estudio y encontramos esto. No sé si hasta ahí por el llegamos, perfil que digamos, tiene el no, estudiante, no capaz. hay mucho más. ¿Cómo? ¿Lo del estudiante Por el qué? perfil que tiene el estudiante, capaz. ¿Por el qué? ¿Perfil? El perfil del estudiante. ¿Cuál es el perfil del estudiante? A ver, de Provincia de Buenos Aires, ¿no? El lineamiento. Sí. No, de Capital Federal. Ah, de de Cava. capital, sedentario. Eh, el tipo de ciudadano que se busca formar es un sujeto integral, autónomo, reflexivo, crítico y colaborativo. Porque, Bueno, pero con ese perfil, digamos, que es bastante amplio, casi un perfil sin sí, perfil, ¿no? Podrías trabajar también sobre la educación física clásica, o la hegemonía de los deportes, o la perspectiva de la motricidad, de la psicomotricidad, ¿no? Aplicaría cualquiera por el perfil ese, pues tampoco está tan demarcado, ¿no? claro, es muy general. Ujú. Algún equipo que no sea este encontró al margen del tasamiento que está establecido así en nuestros diseños otra propuesta que no sea la de las prácticas corporales? Muy bien. Nicolás, ¿estás ahí? No sé si te va la cámara todo el tiempo, ahí va. Nicolás, ¿cuál es, en la parte situada del desafío que yo les hice, cuál es el contenido que ustedes eligieron? A ver. ¿Te leo así por puntos o te digo lo que elegimos, el contenido? Sí, sí, de la 3 dale. Léeme, si lo tenés preparado y lo querés leer, está bien. Ah, bueno, nosotros lo llenamos así. Em, para trabajar el contenido, ajuste y precisión en las acciones que implican habilidades motoras propias de las prácticas ludomotrices, gimnásticas del movimiento expresivo, deportivas y vinculación con el ambiente. Muy bien. Ese es uno de los contenidos. Sí, muy Y bien. nosotros lo que pensamos ahí fue proponer en una actividad de estaciones donde incluyen distintos tipos de ejercitaciones, como pueden ser lanzamientos, recepciones, desplazamientos u otros, en las que mayormente colaboren con sus compañeros. Esto es porque en el contexto provincial sucede que hay mucho, existe el exceso de pantallas, el sedentarismo
y a nivel nacional, digamos, y hay una disminución en el desarrollo de las habilidades corporales. Nosotros lo que pensamos con esa actividad es que quizás en la sociabilización, en- como que se deje de lado lo que son los dispositivos y por otro lado, en la actividad que se siga desarrollando esas habilidades motrices. No sé si está... Ok, no hacía falta por ahí que ustedes hagan la actividad, porque eso queda para otro plano, está bien. La idea en el foro no hagan la actividad, pero sí que puedan fundamentar cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema real que hay? Muy bien, ok. Lautaro, ¿ustedes cuál hicieron de la pregunta, va, de la parte 3? Bueno, nosotros nos pasó lo mismo que Nicolás, porque hicimos la actividad, digamos, con Gabo y con Fran. Sí, hicimos lo Eh, mismo, parecido, hicimos la claro, actividad. hicimos exactamente, nos pasó eso. No importa, entonces reduzcan eso a cuál es el contenido y con qué se relaciona eso, con qué problema real de su espacio. Claro, nosotros como propuesta de intervención así de espacio, hablamos de desarrollar juegos corporativos a través de construcción de reglas, proponer una actividad, de diseño grupal, a su vez también modificar. Pará, pará. Pero ¿cuál es el contenido que eligieron? El contenido de los problemas que era que encontramos como la mayoría fue el tema de la corporalidad y la motricidad como construcción integral del sujeto. Bueno, elegimos la Pampa, lo agarramos el de la Pampa y lo que buscamos fue que estaba centrado en nuestro en lo que es la corporalidad y la motricidad como construcción integral del sujeto. Y a través de eso pues hicimos la propuesta, hicimos la intervención del trabajo. Pero ese es un eje, no es un contenido, no. Del Ah, lineamiento curricular. claro. Pero es un eje, o sea, los ejes son, como vimos en la clase pasada, está el área que determina que nosotros la educación física. Hay ejes por ciclo, o por grado, perdón. Sí. Hay ejes y cada eje tiene contenidos. ¿Qué contenidos de ese eje, qué contenido, no plural, ustedes agarraron para relacionarlo con esa práctica? Ah, nos pasó eso de que agarramos el eje, Está. claro. Bueno, reháganlo entonces. Ahí va. Eh, Laila, Sí, profe, nuestro grupo eligió como contenido es el cuidado saludable que estaba dentro del diseño curricular y el problema del sedentarismo. muy bien, ahí va. Lo que propusimos fue una bicicleteada recreativa y como que lo pusimos para que sea familiar, no solamente para los chicos, Muy bien. sino para hacer una invitación familiar y que puedan no solamente sacar a los chicos de la pantalla y del sedentarismo, sino también a los adultos, porque gran parte de que los niños tengan mucho sedentarismo es culpa de los adultos, que hacemos absolutamente lo mismo. Entonces, bueno, lo que planteamos fue una propuesta en donde desde el colegio se pueda hacer una bicicleteada familiar, puede ser un día de semana o no, fin de semana sería mejor porque la mayoría de los padres capaz que están más libres y pueden participar todos, y con esta actividad poder no solamente proponer desde la corporeidad, digamos, de poder hacer una actividad fuera del ámbito escolar, pero que tenga que ver con la educación física, sino también el fomentar los hábitos una vez que el chico sale de la escuela. Sí, me parece muy pertinente, está muy bien. No hacía falta la actividad, lo que hace falta por ahí es que anclemos un poco más esta cuestión. Yo quiero dejarles, antes de terminar la clase, un mensaje. Tengamos mucho cuidado, me parece muy bien que ustedes adviertan como futuros docentes y en construcción el tema de la tecnología blanda, el tema del tiempo frente a pantalla, son cosas interesantes de analizar, pero tengamos cuidado con que la única solución es sacarlos de ahí, ¿no? Hay como una mirada de yo docente saco a los chicos y les propongo otra actividad que no, porque eso es como un poco ir a la contraria del postulado. Muchas veces se pueden hacer un montón de cosas de la actividad física con
los medios audiovisuales y demás. En la cultura deportiva, no digo en la cultura de la educación física, pero hay un montón de software para grabarse, para mirarse. Nuestros estudiantes, si no están con nosotros practicando, o sea, si las herramientas que te da la tecnología las usamos y hacemos un abuso, lo interesante de la educación no es sacarle el celular, es construir didácticas buenas dentro de la plataforma para que deje de ser un abuso y sea un uso consciente. Y ahí entonces está la mirada, por ejemplo, de, che, ¿te miraste cómo corres? ¿Te miraste cómo jugás? Y por ahí en vez de estar, no sé, pensemos juntos, 30 minutos en una red social dando likes, por ahí la persona está subiendo un video de él haciendo, no sé, un salto, haciendo una actividad deportiva o utiliza un procesador para ver mecánicamente qué puedo mejorar y hay un buen uso, por más que sea mucho, es un buen uso. También tenemos que trabajar sobre el buen uso de las plataformas, ¿no? Lo Sí, dejo sí, sí, porque aparte es algo que ya está también incorporado. total, está instaurado. O sea, nosotros no somos MacGyver ni Dios acá para venir a solucionar problemas de un orden muy magistral, ¿no? Pero humildemente sí podemos, ¿no? En prolijar esas cuestiones. Pero a nosotros nos pareció bueno esto de también incluir a las familias y demás, No, porque de actividad no buenísima. suele ser un ámbito en donde los padres se involucren mucho y capaz haciéndolo así, de esta manera. Sí, sí. Bueno, ahora no sé si yo no me animaría a decir tanto eso, Laila, pero hay una preocupación muy fuerte de los padres y las madres, obviamente los padres y madres responsables, ¿no? Que la crianza responsable es una cosa, la crianza convencional, bueno, es crianza también, pero es otra cosa. Los padres están preocupados. A veces no todos los padres y madres tenemos herramientas para abordar eso tan complejo y tan novedoso. Entonces se nos escapa, como vos dijiste en el ejemplo. Los padres y madres estamos todo el tiempo así, entonces, ¿cómo le vamos a decirle a los niños que no, ¿no? Y viene el cuestionamiento de la casa de, ¿y si vos no estás así? Hay que también trabajar, como esta bicicletía y demás, trabajo para que tengamos otros espacios para trabajar. Bueno, Por chicos, ahí se le puede sumar a eso lo que usted decía, profe, ¿no? Ya que es planteado desde el colegio, se le puede sumar una cámara, que el profesor lleve una cámara, que grabe toda esa bicicleteada, después se puede compartir en total, las redes del sí, colegio para que muchos más lo saben y ahí se suma un total, poco la tecnología sí. y se forman este video y todos se contagian y después que lo haga otro grado y que se vayan contagiando a partir de la tecnología. Como usted dice, nos faltó por ahí poner eso, se lo podríamos agregar. Un buen uso, totalmente, Sabina. Sí, 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 un buen uso. Bueno, equipo, espero sus foros un poco planteado bajo esta lógica de trabajo, de responder los 3 ítems. Y nada, yo les voy a abrir tempranamente la clase número 8, ¿sí? Para que ustedes la vayan mirando. Y la clase que viene, tratemos de traer el mapa. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un mapa las primeras semanas? Tratemos de avanzar con ese mapa para ver hasta dónde llegamos. Vamos a trabajar un poquito ahí, vamos a pelearnos un poquito, amigarnos y vamos a generar una propuesta para la clase número 9 que tenemos la asignación del primer parcial. ¿Ok? Hasta en tanto y en cuanto que lleguen ahí, traten de llegar bien consolidados con todos los contenidos. Bárbaro, profe. Muchas Dale. gracias. Buena Dale, semana. Lo que profe. resta.